El Puerto Seco será una institución modelo en Europa. Titulamos en la entrevista realizada en el Hotel Fincas Lava al empresario Domingo de Torres, el padre del proyecto del Puerto Seco de Antequera. Tras el aval para sacar a concurso el inicio de la obra, esperan anunciar la llegada de una empresa internacional conocida en el mundo entero que tiene instalaciones en los 5 continentes, por lo que el proyecto del Puerto Seco está llamado a ser una cuna de creación de empleo y riqueza. Se trata de uno de los proyectos que forjaron en la Antequera atrevida, soñada y utópica de principios del siglo XXI, donde se anunció poder tener un aeropuerto, la unión de las estaciones de tren y autobuses al estilo Vialio en Málaga y el Puerto Seco. Luego vinieron el parque acuático, el anillo ferroviario y se fueron quedando atrás, pero el Puerto Seco persistía y tras 15 años parece que allá al fin va a comenzar las obras y en 2 años Antequera será el corazón de generación de empleo y riqueza en la comarca y la provincia de Málaga. Será el único proyecto que va en vías de ser realidad. Tras la firma del aval con Unicaja Banco para garantizar la obra de la primera fase, quedamos con el empresario Domingo de Torres, quien durante 15 años ha insistido una y otra vez hasta que lo ha conseguido. Siempre faltaba un trámite y ya solo queda que la Junta de Andalucía saque a concurso la obra y la fecha esperada del inicio de la misma es el primer trimestre del 2021, cuando se podría comenzar el sueño esperado que pueda darle a la ciudad el valor de potencia económica, perdida tras la debacle de la industria textil al no saber subirse al tren de la industrialización. Ahora sí, el Puerto Seco, con Domingo de Torres y varios empresarios, va a ser realidad en los próximos meses. Don Domingo, le agradecemos que nos atienda y lo primero que nos gustaría preguntarle, ¿cómo empieza su relación con Antequera? Usted es un empresario altamente conocido en Málaga, en Andalucía, en España, por medio de su empresa, entre ellas Acotral, ahora el Puerto Seco. ¿Cómo empieza esa relación de Domingo de Torres con Antequera? Bueno, primero, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que son muy generosas. Yo no soy tan importante como has dicho, lo único que hago es trabajar todos los días. Sí, efectivamente, la relación con Antequera empieza porque la empresa nuestra que se dedicaba a la logística y se dedica, estaba ubicada en Málaga. Empezamos a trabajar con Mercadona, que está instalada aquí en Antequera, y cuando vemos que la distancia entre Málaga y Antequera nos perturbaba diariamente, pues decidimos trasladar nuestro domicilio aquí a Antequera. Aquí comenzamos a trabajar cada día y tener relaciones con muchos empresarios antequeranos, con los cuales íbamos hablando de proyectos para Antequera. Y llegó un momento en que hablamos del proyecto de Puerto Seco de Antequera. Yo siempre pienso que Antequera es una zona privilegiada, injustamente tratada en la historia porque su ubicación es tan importante, no solamente para la cuestión económica, sino también es muy importante por su situación estratégica. Entonces pensé en que debíamos hacer un puerto, lógicamente seco, porque aquí no hay mar, pero lógicamente es un sitio además con una ambición ferroviaria importante. Por aquí pasan los ferrocarriles, Bobadilla es una tierra donde ha tenido muchas actividades ferroviarias y siempre pensé que esto sería un éxito. Pues si no le importa, vamos a hablar un poco por una parte, de Acotral. Acotral significa para la provincia de Málaga una empresa que tiene una facturación, trabajadores que lo tiene aquí gran parte en Antequera. ¿Qué datos nos puede decir de Acotral para que sepamos su empresa, lo importante que es? Bueno, Acotral, efectivamente su domicilio es en Antequera, Málaga, pero estamos en todas las provincias de España, porque de alguna manera una de nuestras actividades es el servicio a Mercadona, el servicio a Coca-Cola, el servicio a Sara. O sea, nosotros trabajamos con clientes potentes y entonces estamos en toda España, inclusive en Marruecos. Estamos cerca de 4.000 empleados fijos, estamos entre 1.800 y pico empleados y nos dedicamos a la actividad logística. Somos, lógicamente, malagueños y por tanto nosotros estamos enclavados en Málaga, pero una empresa con un ámbito internacional. ¿Cómo surge el proyecto del Puerto Seco? ¿Hay una reunión, una persona, un día, una realidad para que un día... ¿Cuál es el primer momento que se reúnen una serie de personas, entre ellas usted, y dicen, vamos a crear el proyecto de Puerto Seco en Antequera?
Sí, en el año 2005 nos reunimos varios empresarios de aquí de la comarca y estuvimos hablando de proyectos y entonces fue cuando yo hablaba del proyecto de Puerto Seco Antequera. Le hicimos una presentación al ayuntamiento de aquel entonces en el hotel de aquí de Antequera. Y a esa presentación que hicimos, ahí, digamos, arranca de alguna manera lo que queríamos hacer. Ya lo dije alguna vez, en ese momento también arrancaba otro puerto seco en la zona de Zaragoza, y sin embargo ese puerto seco en 2 años, de alguna manera, terminó de hacerse en 2 años, y hoy día está al 100% completo, y sin embargo el nuestro hace 3 meses que está, digamos, aprobado, con lo cual no ha retrasado mucho y no ha hecho mucho daño. Pero bueno, vamos a hablar en positivo, como decíamos al principio de la conversación, y vamos a ver qué es lo que nos viene. Claro, eso llegará un momento que ya hemos hecho reportaje del periódico, lo que son esos 15 años. Si le parece, nos basamos más en diciembre del 2019, cuando hacen ese proyecto presentación en el Teatro Cine Torcal, y que llamó mucho la atención sus palabras en las que decía, si esto lo llegamos a hacer en el 2005, desde el 2007 hubiéramos tenido la riqueza, pero vamos a pensar ahora. Bueno, con la firma del aval con Unicaja Banco, con las gestiones del ayuntamiento, con la Junta de Andalucía actual, ¿nos creemos ya que este es el último paso para empezar la obra, don Domingo? Se lo digo porque llevamos 15 años escuchando, es el último paso, ¿no? Este ya es el último paso definitivo, ¿no? Indiscutiblemente, ya el último paso, estando ya todo cerrado, la financiación, la autorización de la Junta de Andalucía, que hay que decir que gracias a la Presidente y a la consejera de Fomento, Marifran Carazo, esto ha sido posible, porque desde que entraron en la Junta me prometieron que inmediatamente se pondrían a trabajar en este proyecto e inmediatamente lo sacarían a la luz, y así fue que en diciembre celebramos que ya se había aprobado el proyecto, el plan especial. Ya era el último paso el conseguir que económicamente, de alguna manera, alguna entidad bancaria nos ayudara. Y quien no, Unicaja, presente en muchas actividades andaluzas, pues ha sido la que nos ha ayudado. También nos van a ayudar otros bancos, porque no va a ser exclusivamente Unicaja. Necesitamos mucha ayuda porque esto es un proyecto de muchos fondos económicos. Aquí queremos atraer empresas potentes, empresas que creen trabajo, que den valor añadido a Antequera, que multipliquen su economía para que las empresas locales tengan mayor actividad que la que tienen actualmente, y instalarse en unos terrenos que actualmente son unos terrenos pobres agrícolamente, crear unas empresas. No solamente, es que yo quisiera aclarar aquí algo importante. Vi por algún sitio, algún periódico, que hablaban de empresas de transporte internacional. Evidentemente vendrán empresas de transporte internacionales, pero también vendrán empresas que tienen que hacer distribución, y su sitio por el enclave que tiene Antequera, la distribución que sea la menos costosa posible. Entonces, por ejemplo, por poner una empresa que se dedique a la fabricación de neumáticos, pues si se instala en Antequera, pues tiene una distribución muy fácil, puesto que está cerca de puertos, muchos puertos como el de Cádiz, como el de Málaga, como el de Sevilla, y además por carretera está en una distancia de 100 kilómetros en números redondos de muchas capitales. Entonces, no solamente tenemos que hablar de empresas de transporte internacionales o nacionales, sino también tenemos que hablar de empresas que la logística, de agroalimentaria, farmacéutica. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden instalar en Antequera, pero queremos que sean empresas potentes, que no sea un polígono al uso de los muchos que hay. Queremos que sea un polígono, entre otras cosas, además, con hidrógeno verde, que de alguna manera el medio ambiente lo respete, para que no se convierta Antequera en una zona industrialmente penosa, sino que sea industrialmente acogedora y estupenda. Cuando hablamos de Puerto Seco ya, bueno, le agradecemos porque casi no ha respondido las siguientes preguntas que queremos hacerle. Puerto Seco, la imagen es como un parque empresarial, un polígono industrial, a lo mejor una ciudad industrial del siglo XXI ecológica y medioambiental, ¿no? Es como si fuera una gran ciudad de industria, pero sobre todo de servicio y de distribución, ¿no? Aprovechando la situación de Antequera. El Puerto Seco en sí es eso, ¿no? Mejor no se puede definir, efectivamente. Es una ciudad industrial del siglo XXI, donde vamos a hacer un aprovechamiento inclusive hasta del aire, para que de alguna manera produzcamos energía
con huella de carbono cero. Eso es un sistema que estamos detrás de una empresa francesa que creo que de alguna manera va a entrar en el capital, no puedo anunciarlo definitivamente porque quedan todavía unos pasos, pero estamos muy cerca, estamos prácticamente de acuerdo. Entrará una empresa que sea el número 1 en el mundo en este tipo de energía, y con esa empresa iremos de la mano para conseguir que el Puerto Seco de Antequera sea una institución que sea, digamos, modelo en toda Europa. Y digo Europa, no digo Andalucía ni España, digo Europa seguramente. El Puerto Seco como tal hablan de la participación pública y privada, que es una sociedad con mitad pública, mitad privada. ¿Quiénes son los que van a formar esa sociedad del Puerto Seco? ¿Quiénes son las personas, las empresas? ¿Cómo va esa combinación pública-privada? No, es efectivamente, la licitación es público-privada, los primeros momentos son público-privados, pero la sociedad es totalmente privada. O sea, las obras, lógicamente, como hay una participación de la Junta con una importante inversión cercana a los 17 millones de euros, pues lógicamente en la primera fase participarán con ese dinero y participarán teniendo terrenos, pero el resultado de Puerto Seco, tanto en la primera fase como en la fase, totalmente será privado. Imaginamos que en esa, creo he visto que le ha parecido bien lo de llamarla ciudad industrial, ¿no? Harán falta allí, pues, aunque haya en la comarca, en esta zona, hoteles, talleres, dará lugar a que hagan falta empresas de servicios para abastecer la necesidad de tanta empresa que irá, ¿no? Suponemos, ¿no? Que no solo va a ser un sitio de construcción de naves, ¿no? Pedirá que haya empresas, industrias que se instalen allí, ¿no? Por necesidad de las que hay. Claro, lógicamente, sí, ahí es donde está la alegría que tiene que tener en estos momentos en la comarca de Antequera. Ahí se instalarán empresas que necesitarán empresas auxiliares y que van a rejuvenecer y a darle mucho juego a las empresas que ya están instaladas en Antequera, que son propiamente antequeranas. Efectivamente, aquí no podemos hablar de que todo el negocio va a quedarse en la zona industrial. El negocio va a repercutir en los bares, en los hoteles, en las estancias, en las gasolineras, en cualquier sitio, porque si esto es un proyecto a largo plazo. Lógicamente, esto no es un proyecto que en el año 23 ha terminado. Al contrario, esto es un proyecto a lo mejor de 5 o 10 años que irá ganando terrenos en el empleo, ganando terrenos en lo económico, ganando terrenos en muchas cuestiones, y eso es lo que será bueno para toda la comarca de Antequera. ¿Nos podría decir el terreno inicial de la primera fase del Puerto Seco y cuánto terreno hay de posibilidad de ampliación? Porque suponemos que habrán buscado un espacio que no ocurra como lo que pasa en la costa, ¿no? Que como la costa está tan saturada, intentan ampliar el aeropuerto, los polígonos, y no hay más espacio, ¿no? Han buscado un sitio amplio por si hubiera que hacer ampliaciones que lo tienen previsto, se pueden hacer, ¿no? Entonces, ¿qué espacio inicial va a ser la primera fase de Puerto Seco y qué previsión de ampliaciones puede tener el sitio donde está localizado este puerto? Sí, efectivamente. El espacio, cualquiera que conozca la parte aquella, verá que hay muchísimo espacio. Además hay una zona que también está ADIF, que hay unas naves inclusive, creo que son de 17.000 o 20.000 metros, unas naves que se están sin estrenar. Precisamente los otros días estuvimos visitándolas con unos señores que estaban interesados en venirse aquí a esta zona y estaban interesados en las naves, pero vamos, no sabemos si al final eso cuajará o no. Pero vamos, en definitiva, el terreno es muy amplio. Todo el que conozca esa zona verá que es muy amplio. Y además de que es muy amplio, la primera fase va a tener 1 millón de metros cuadrados. O sea, hablando de neto, o sea, que va a ser una zona muy importante y dependerá una segunda fase en total. Son unos 3,5 millones de metros cuadrados los que vamos a disponer. La pregunta son nuevas empresas que vendrían a España a través del Puerto Seco o son traslados a lo mejor en algún caso de empresas que están en otro sitio y que necesitan más espacio, o se van a dar los dos casos, supongo, ¿no? Habrá nuevas de implantación o traslados, ¿no? Habrá las dos cosas. Hay que tener en cuenta que la logística ahora mismo está de moda. Ahora mismo, con toda esta situación que estamos viviendo de la pandemia y con los nuevos movimientos económicos que están existiendo, donde efectivamente incluso está cambiando la economía hasta en los propios bancos, vendrán empresas que tendrán que instalarse porque verán que su sitio es este, y otras empresas que tendrán que trasladarse porque tendrán que dar servicios más cercanos a los clientes. El Puerto Seco de Antequera, para compararlo, en España, por ejemplo, muchas veces
En España ahora mismo Madrid y Antequera son las dos únicas ciudades que tienen dos estaciones AVE. La de Antequera está a punto de abrirse, ¿no? ¿Cuántos puertos secos como el de Antequera va a haber en España, ¿no? Es decir, cuando ya esté abierto en funcionamiento, ¿lo podemos comparar con cuántos? Sí, lo podemos comparar con los dos que existen en Madrid, efectivamente, y con uno que existe, el que antes referencié, de Zaragoza, y este de Antequera. Estos son los, digamos, hay puertos secos más pequeñitos, efectivamente, lo existen, pero de la envergadura que estamos montando son estos 4 que hemos nombrado ahora mismo. Otro nuevo ejemplo que la red ferroviaria que hay en Andalucía y la que tiene Antequera es vital, ¿no? Porque esos puertos secos, como nos explicaba, es puerto seco porque no tiene mar, ¿no? Pero lo que es la línea ferroviaria y la línea de carretera va a ser importantísima, ¿no? Aprovechar ese nudo de comunicaciones que tiene Antequera y esa conexión con Madrid y Zaragoza. Evidentemente, el Puerto Seco de Antequera tiene una novedad muy importante y tiene una especificación muy importante, que es el único sitio por donde pasan los dos tramos de vía, el que va por el Mediterráneo y el que va por el centro. Entonces aquí confluyen las dos vías y eso va a ocurrir exclusivamente en el Puerto Seco de Antequera, no ocurrirá en más sitios de Europa. Muchas veces se habla de creación de puestos de trabajo, inversión, todo dependerá de lo que las empresas vayan diciendo, ¿no? Si no recuerdo mal, el presidente de la Junta de Andalucía hablaba de 1.500 empleos iniciales, ¿no? Todo dependerá de las empresas que vayan viniendo, ¿no? Pero al menos durante 2 años esa inversión de urbanizar el Puerto Seco va a generar mucho empleo en la comarca, en la provincia. Yo creo que el presidente de la Junta de Andalucía ha sido hasta prudente. Cualquier empresa esta que se instale en una nave como las que nosotros queremos, las naves que queremos que se instalen son naves de 100.000, 200.000 metros cuadrados. Cualquier empresa de esta necesita de 1.000 a 1.500 puestos de trabajo, cualquiera, una nada más. Precisamente, puedo decir que estuvimos buscando terreno los otros días para una empresa muy importante y estábamos hablando de 8.000 puestos de trabajo. No digo que esto esté cuajado ni es noticia, cuidado que no, pero que esto es tan así como la vida misma. O sea, estas empresas generan muchísimos puestos de trabajo y no solamente ellas mismas, sino el efecto multiplicador que tienen, porque necesitan industrias auxiliares y todas estas industrias auxiliares pueden salir de la propia Antequera. El campo ha sido siempre, la vega antequerana, uno de los baluartes, ¿no?, de la economía de la zona. Ya que hemos vuelto a hablar que la costa no tiene espacio, se puede aprovechar ese amplio campo de Antequera que hay en la vega, que a lo mejor no tiene hoy ese uso, y podemos ser de nuevo, ¿no?, como el punto de alimentación de espacios que no existen en nuestra capital, por ejemplo, en Málaga, ¿no? Es decir, que Puerto Seco va a ser una oportunidad de expansión para mucha industria que quiere venir y va a estar a 20 minutos, ¿no?, del aeropuerto de Málaga, de la provincia, ¿no? Hay que tener mentalidad de que es un puerto en Antequera, pero para toda Andalucía. Sí, no nos podemos olvidar del AVE. El AVE va a estar a 5 minutos del Puerto Seco de Antequera, 5 minutos tomando café. Si no tomamos café, estamos a 1 minuto. Pero vamos, sí, efectivamente, la situación es privilegiada, digamos lo que digamos. Pero no, un momento, yo lo que no quiero decir que esto vaya en contra del tema agrícola. Al contrario, queremos que haya un sector agroalimentario. De hecho, estamos estudiando a través de la Universidad de Córdoba, haciendo un estudio de los excedentes agrícolas de Antequera, al objeto de poder proponer en su momento la creación de alguna fábrica de conservera, que de alguna manera esos excedentes agrícolas no se tengan que tirar ni que produzcan un exceso de mal precio, que de alguna manera todo esto produzca un beneficio para la agricultura antequerana. La agricultura antequerana es muy importante. Ahí está, bueno, no soy ni siquiera quien para decir esto, pero nada más que hacer una mirada a esa vega de Antequera tan bonita, tan preciosa y tan productiva. Me ha venido a la cabeza de COP por un lado, ¿no? O ahora lo de Iberoquinoa, lo que está implantando para toda Andalucía. Son empresas que seguro que utilizarán toda lo que es el Puerto Seco. Es muy importante lo que ha dicho, que no creamos que el Puerto Seco es solo distribución. Puede venir cualquier industria que quiera aprovechar las comunicaciones de Antequera y que tiene espacio suficiente respetando todo. Nos ha llamado la atención lo del medio ambiente. ¿Cuándo se puede ver el inicio de la obra? ¿Qué calcula? ¿Primer trimestre del 2021? Y luego durante 2 años estarán construyéndose. ¿Qué previsión de obras se prevé del Puerto Seco? Yo, sin temor a equivocarme, estamos en una situación muy
con esto de la pandemia estamos en una situación muy especial. Cualquier movimiento que hay en la pandemia de estado de alarma, de toque de esto de por la noche, tal, cualquier cosa, nos produce un retraso en todo. Este retraso que hemos tenido ha sido consecuencia de la pandemia. Si no hubiésemos tenido pandemia, se hubiera cumplido perfectamente que en el mes de agosto, septiembre, hubiésemos estado licitando las obras. Tenemos el retraso justo de lo que la pandemia nos ha tenido retrasado. Quizás hasta menos, pero bueno, en definitiva, esto es de alguna manera, yo diría que en 4 meses, lo máximo 5 meses, estamos nosotros poniendo la primera piedra. Eso. Tenemos una cosa muy importante que decir, y esto además convendría que lo supieran incluso los que tengan interés en invertir en el Puerto Seco. Hemos conseguido, gracias a que el alcalde siempre ha tenido una disposición extraordinaria con el Puerto Seco de Antequera, hemos conseguido que al mismo tiempo que se están haciendo las obras de urbanización, cualquier empresa que se quiera instalar puede empezar su obra, con lo cual esto es muy importante. No hay que esperar 1 año y medio, 2 años que van a durar las obras de habilitación de la ciudad empresarial, para que de alguna manera al mismo tiempo pueda instalarse una empresa. Y esto lo estamos vendiendo y está teniendo muy buena acogida. Así que muchísimas gracias al Ayuntamiento de Antequera y a su alcalde, Manuel Barón, por lo bien que nos ha acogido en el Puerto Seco. Es decir, que no hay que esperar 2 años, así que cuando empiece la obra del Puerto Seco y haya unos carriles que puedan entrar, ya puede cualquier empresa construir su nave e ir casi al unísono, ¿no? Así que pueden abrir casi a la vez no solo el Puerto Seco urbanizado, ¿no? Sino ya con sus primeras naves. Eso va a ser de categoría, ¿no? Para que venga la gente a invertir y no dudar del proyecto, saber, oye, que han empezado la obra y que podamos empezar a construir nuestra nave, ¿no? Eso es una ayuda bastante importante. Sí, es importante, eso es muy importante. También quiero decir otra cosa que se sepa. Nosotros vamos a controlar mucho la construcción. No vamos a permitir que vengan especuladores de terreno y que de alguna manera esos especuladores después quieran revender y vender, y que cuando vengan los que quieren fabricar, tengan que fabricar en malas condiciones porque han pagado un terreno caro. En absoluto. Nosotros vamos a ser muy exigentes con la venta del terreno y la construcción que se ponga, porque nosotros tenemos muchísimo interés en que sea una industria verde, y ya esto quiero recalcarlo tremendamente. Queremos crear una energía verde, queremos tener placas solares en todas las naves para que de alguna manera se autogestione la electricidad. Queremos hacer una cosa de categoría. Ya que hemos tardado 15 años en sacarlo a la luz, pues tampoco tenemos prisa ya, aunque yo debía tenerla por mi edad, pero tampoco tenemos prisa porque cuento con socios jóvenes como Saúl Minguela, que ha sido un promotor absoluto de este proyecto y con el que, gracias a su energía, a su labor, a su trabajo, esto está en la calle. Pues yo, como cuento con esa juventud que hay, para que de alguna manera el proyecto permanezca y pueda durar el tiempo que haga falta, pero hacer una cosa de categoría y que beneficie enormemente a Andalucía. Ya que nos ha hablado de Saúl, ¿nos podría decir quién forma la sociedad Puerto Seco, qué empresario hay, quién es su responsable, cómo es el organigrama? Aparte de verlo usted aquí en persona, ¿quiénes forman la sociedad del Puerto Seco? Bueno, el gerente de Puerto Seco ha sido y va a ser Saúl Minguela, que ha trabajado el proyecto y que se lo conoce, como lo ha parido él, entonces sus relaciones con la Junta son extraordinarias, todo está perfectamente alrededor suya y es una persona que además de ser gerente ha participado económicamente en el proyecto. Después hay otros señores que han participado aquí de Antequera, que permanecen y que han estado poniendo dinero durante 15 años para que el proyecto no se viniera abajo. Estos señores participan personalmente y ahora ya digo que ahora lo que hace falta es que entre una gran empresa que nos ayude también en el proyecto, que nos ayude a sacar esto adelante, que es una empresa internacional conocida en el mundo entero, que tiene instalaciones en los 5 continentes, y eso yo creo que es la segunda gran noticia que vamos a tener, yo creo, dentro de un mes y medio. Bueno, para terminar la entrevista nos gustaría que haga un llamamiento para los que crean, que es que ahí tienen cabida todos los que quieran en Puerto Seco, con unas limitaciones, como ha dicho usted, que sean empresas grandes, no más nada pequeñas. ¿Qué llamamiento hace usted para esas empresas de la comarca, de la provincia, de Andalucía, de España, del mundo, para que vengan a este proyecto que tenemos en el corazón de Andalucía?
Bueno, el llamamiento es que estamos aquí en el siglo XXI, que vamos a crear una ciudad empresarial del siglo XXI, que vamos a crear una ciudad que produzca su propia energía para que de alguna manera no perturbemos el medio ambiente en una zona tan agrícola como este, y que además vamos a tratar de que haya una calidad impresionante en cuanto a las comunicaciones, a las obras, a todo. Pues ya un llamamiento a que esta zona es una zona industriosa. En Andalucía somos muy industriosos, a pesar de que la industria de alguna manera nos lleva a dar la espalda, pero ha sido por un problema de comunicaciones. Ahora, hoy día tenemos unas comunicaciones extraordinarias, entonces queremos recibir que Andalucía se convierta en una industria pionera en el mundo. Esta es una de las primeras entrevistas con Domingo de Torres, el artífice, la columna vertebral del proyecto de Puerto Seco. 15 años de paciencia esperando, lo vamos a ver ya realidad. Ya ha quedado muy claro, Antequera, una ciudad en el corazón de Andalucía, el primer sitio patrimonio mundial de la Costa del Sol, y ahora va a ofrecerle a toda Andalucía, a toda España, a toda Europa, ese puerto referente junto al de Madrid y Zaragoza, para que vean lo importante que no es un proyecto solo provincial o autonómico, sino que va a estar desde España mirando para todo el mundo. Que así lo veamos. Agradecerle todo eso y que estén pendientes todas las empresas del mundo, y Antequera va a ser noticia no solo por su historia, sino en el siglo XXI, el Puerto Seco, llamado ahora comercialmente como Mega Hub de Andalucía, va a ser importante, va a producir y generar riqueza, empleo, conservando y manteniendo el medio ambiente, que son esas imágenes que necesitamos. Gracias, don Domingo, por atendernos. Gracias a vosotros por vuestro interés.